Compañeros y amigos de la Casa de Pueblo Miraflores, nuevamente nuestro saludo de bienvenida a esta sesión 25 de la Agenda Social y el APRA, que conduce nuestro querido compañero Enrique Valderrama. Así que en esta oportunidad contamos con distinguidos invitados como Jesús Salazar y César Peirano, que vamos a tratar un tema muy importante, de mucho futuro y de permanente necesidad. Enrique, contigo continuamos. Muy bien, un segundito. Muy bien, querido compañero Luis Fernando Lindo Moscoso, dirigente del Partido del Pueblo en esta Casa del Pueblo de Miraflores, que acoge hoy día nuestra sesión de la denominada Agenda Social número 25. Hoy estamos en la sesión 25 de la Agenda Social. Empezamos en diciembre del año 2022. Hemos transcurrido todo el... No, 2022. Transcurrió todo el 2023, 12 sesiones mensuales con esta del 2024. Y brevemente, para que algunos de los amigos que quizás hoy por primera vez asisten, y también para nuestros expositores, sobre todo para nuestro amigo Salazar, desde la corriente que impulsamos de renovación del aprismo, creemos fundamental, entre otras cosas importantes a nivel comunicacional, a nivel operativo conceptual, a nivel de posicionamiento en los centros de producción de pensamiento, creemos que uno de los temas importantes es consolidar un nuevo programa mínimo para la justicia social. Y este programa mínimo tiene que tener, sin duda, dos elementos fundamentales. El primer elemento tiene que ser cómo hacer crecer realmente el PBI en el país, para poder financiar, sin duda, una política de estímulo a sectores productivos. Y dentro de eso hemos hablado, aquí hemos tenido una sesión incluso especial, sesiones especiales internacionales, de cómo conectar al Perú con el mundo. Definitivamente el presidente Alan García consolidó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero además firmó 16 tratados más de libre comercio. Y hoy día estamos a puertas, de una manera importante, por ejemplo, de firmar uno con Singapur. Se acaba de consolidar el de Hong Kong. Creo importante que nos relacionemos con un mercado de 1.400 millones de seres humanos, como es el de la India. Creo importante acercarnos a una potencia emergente que en el año 2028 será la cuarta potencia en términos de PBI, que es Indonesia. Y por lo tanto, seguir acercándonos a un mercado por lo menos de 1.600 millones de seres humanos más con estas adiciones. Y lógicamente tenemos que encontrar y proponer como partido cómo podemos destrabar desde el punto de vista burocrático, de la burocracia excesiva, pero sobre todo desde el punto de vista de la viabilidad social, la gran minería moderna en el país, con 53.000 millones de dólares en proyectos parados. De los 6 millones de hectáreas que se plantan en el país, 350.000 solamente son de agroindustria, que dan más o menos 2 puntos y algo empleos por cada hectárea. Con 350.000 tenemos casi 1 millón de puestos generados de empleo. ¿Cómo pasamos de 350.000 a 1 millón, por ejemplo? ¿Cómo potenciamos el gran turismo? ¿Cómo tenemos un enfoque alrededor de la gran pesca, por ejemplo? Todo esto puede jalar, sin duda, el PBI. Pero uno de los aspectos fundamentales que hemos nosotros también decidido abordar en esta agenda social tiene que ver en cómo apoyamos, por ejemplo, a la MIPE peruana, 10 millones de emprendedores en el país, los 2.2 millones de productores de menos de 5 hectáreas en el país, las 100.000 familias dedicadas a la pesca artesanal, las 600.000 familias dedicadas al tema de la minería, que no todos son ilegales, que la mayoría, yo les aseguro, que puede estar en vías de formalización si es que el Estado les ofrece sin duda una posibilidad interesante e importante.
Esta es la agenda social que trata además de temas fundamentales como el freno a los abusos de los oligopolios en el país y los monopsonios también. Creo que nadie puede, adelante por favor, creo que nadie puede decir que en el Perú no existe un esquema previsional injusto, que el Congreso ha revisado creo que a medias. Creo que nadie puede decir que existe un esquema de justicia alrededor del costo del crédito financiero, del costo de los medicamentos, de toda una agenda que el APRA, como un partido del pueblo, un partido popular, del pueblo productor, tiene que defender, también sin duda. Y eso es fundamentalmente lo que creo que el partido tiene que frasear en esta nueva etapa, un partido obviamente renovado desde el punto de vista intergeneracional y descentralizado. Y en esta búsqueda, sin duda, hemos estado mapeando muchas de los independientes y amigos que han pasado por estas sesiones de la agenda social. Y hace un mes y medio aproximadamente tuve la oportunidad de hablar en la Universidad de Andahuaylas, José María Arguedas, creo que se llama la universidad, y coincidí con el ingeniero Jesús Salazar Nishi, hoy día presente aquí, que tuvo una brillante intervención, que hoy día seguramente la repetirá mejorada aún, sobre la perspectiva de la industrialización en el país, el debate sobre la industrialización en el país. ¿Y por qué digo debate? Porque con mi buen amigo y mi hermano acá presente, destacado economista César Peirano, quien va a ser expositor también, venimos conversando ya hace algunos meses ya, incluso de las tendencias del debate mundial sobre este tema. Y hemos empezado a introducir en los medios de comunicación, de cuando en cuando nos invitan, el hecho de que para que el Perú vuelva a crecer en los términos similares a los del año 2006 al 2011, no solamente debemos hacer todo lo que se ha dejado de hacer desde 2011 al 2024, que se ha dejado de hacer muchas cosas, comprar las MIPES, etcétera, abrir más el país, trabajar en el tema de la política social de una manera, digamos, mucho más inteligente como la que se ha trabajado. Todo eso, retomando todo lo bueno que hemos hecho y se ha dejado de hacer, con César Peirano y un equipo calculábamos que, aún haciendo todo eso, no llegaríamos al nivel de crecimiento que hemos podido tener del 2006 al 2011, que necesitamos cuestiones adicionales en esta nueva etapa que corresponde en un mundo que ya no es el del 2006, es el mundo del 2024, será el mundo del 2026, con inteligencia artificial y una serie de cuestiones. Y empezamos a hablar e introducir el tema de la industrialización, el debate, la necesidad de reabrir el debate de la industrialización en el país, y por eso coincidí con mucho agrado con el ingeniero Salazar justamente en Andahuaylas, y me atreví pues a invitarlo que venga aquí a la Casa del Pueblo a poder compartir esta perspectiva sobre este tema tan importante y fundamental. Por lo tanto, primero, en los agradecimientos preliminares, quisiera que recibamos a nuestro invitado, a Jesús Salazar, con fuertes palmas apristas por la amplitud democrática de hoy día acompañarnos en esta sesión. Además creo, me da la impresión por la forma como hable, como frasea, que está en la fe pero no en la iglesia. Quiero agradecer además al economista César Peirano, un gran compañero y hermano que está estructurando nuestra propuesta en términos económicos, por estar aquí presente además en una segunda oportunidad, la primera vez compartiendo panel con el economista Carlos Anderson. Muchas gracias, querido compañero Peirano, fuertes palmas para él por estar presente. Saludar definitivamente la presencia de mi querida compañera y hermana, miembro de la Comisión Política Nacional del Partido, Carmen Najarro, con quien hace exactamente unos 9 días, hicimos una gran reunión con el ANTAE en el local de la CTP, con más de 60 profesores de escuela, conversando con la presencia de Didier Wexler, conversando sobre cuál debe ser la agenda social del magisterio, otro de los productos que sin duda presentaremos también de manera pública como parte de esta corriente de renovación. Muchas gracias, querida Carmen, por estar aquí y acompañarnos en la mesa. Finalmente, y previo al inicio de las exposiciones, que como siempre van a ser de 25 minutos por cada uno de los expositores, 5 minutos de 3 o 4 preguntas bastante breves y un cierre de 7 minutos por cada uno de los expositores, quiero agradecer y saludar además
el liderazgo que está teniendo alrededor del trabajo concreto y efectivo el compañero Luis Fernando Lindo Moscoso, que no solamente viene acogiendo ya 25 sesiones mensuales de la agenda social, sino que también, y esto es algo muy importante, en un partido que tiene que volver a letrar la política, muy dada últimamente a la oralidad, prácticamente a los gritos, ya en la edición número, ¿cuánto, Luis Fernando? De Nueva Claridad. Estamos en la 27. 27 ediciones quincenales de Nueva Claridad, más de un año publicando la revista Nueva Claridad. Muchas gracias por ese esfuerzo por el partido y por ser anfitrión de estas jornadas, querido Luis Fernando. Fuertes palmas para él. Sin más, queridos compañeros, arrancamos entonces la sesión 25 de Agenda Social, recibiendo con fuertes palmas la primera exposición del ingeniero Jesús Salazar Nishi. Muy buenas noches con todos. Ahora sí, ¿verdad? Me escuchan perfectamente, ¿verdad? Bueno, yo quiero empezar primero agradeciendo la gentil invitación que me hiciera Enrique y bueno, la anfitrión de la casa también, con quien comparto la mesa esta noche. Y yo la verdad me siento muy a gusto, yo diría bastante feliz de regresar a esta casa después de hace más de 30 años. Estuve por acá, hace muchos años, y da hasta cierta nostalgia recordar y ver que esto continúa y que esas ganas de cambiar al Perú siguen, yo diría, siguen y seguirán creciendo. Y ojalá que estemos en la capacidad de realmente ver a un Perú transformado rápidamente. Y creo que con la propuesta que venimos haciendo sobre que deberíamos industrializar a nuestro país, podríamos encontrar una gran ruta de desarrollo y que nos lleve a ese primer mundo deseado en el más breve plazo posible. En efecto, yo comparto como Enrique de que necesitamos impulsar los TLCs. Estamos preocupados porque cada vez tengamos más contacto con ese mercado global y que el Perú siga aprovechando estas grandes fortalezas. Pero yo tengo una gran preocupación que creo que voy a compartir con ustedes también. Ahorita acabamos de inaugurar el megapuerto de Chancay, ¿no? O sea, más de 1 millón y medio de contenedores nuevos van a ingresar a nuestro país. Y yo digo, van a ingresar y van a ingresar con productos asiáticos. Ya sabemos cómo ingresan los productos asiáticos. Yo me pregunto si estamos en capacidad de devolver ese 1,5 millones de contenedores que llegan a nuestro país, pero con producción peruana, ¿no es cierto? Y que se vaya al mundo y a decir lo que fabricamos los peruanos. Creo yo que todavía estamos muy lejanos a eso y que sin duda el megapuerto de Chancay va a marcar un antes y un después en la logística regional. Yo creo que sí, va a ser, y vamos a recuperar el sitio histórico que siempre tuvimos como el hub logístico de la región, sin duda, pero no es suficiente. El Perú necesita construir no solo un hub logístico, sino un hub logístico productivo que realmente impulse el desarrollo del Perú y que no solamente hablemos de desarrollo o de crecimiento económico como siempre hemos tenido, sino que hablemos de desarrollo en nuestro país. Entonces yo pretendo en estos 20 a 25 minutos que me han otorgado gentilmente hablar de 3 temas. Primero, que nos quede claro por qué es relevante hablar de la industrialización. Porque bien, cuando venía haciéndolo, cuando era presidente de la Asociación Nacional de Industria, alguna vez me dijeron, claro, pues en tu sector, está tu negocio, está tu empresa, tú eres industrial, a ti te conviene que la industria crezca en nuestro país, pero no, sin duda, la industrialización arrastra a todo un país. Y creo que es uno de los caminos más directos para impulsar y encadenar todas las otras actividades. Y el segundo tema vamos a hablar justamente sobre eso, que en efecto el Perú creció muchísimo y el crecimiento económico del Perú ha sido espectacular en los últimos 30 años. Pero ¿acaso ese crecimiento económico se ve plasmado en el desarrollo de nuestro país? Claro que no. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Y terminaremos hablando sobre la propuesta de qué significa industrializar en nuestro país. Bien, a ver, alguien podría decir de repente, y sobre todo algún economista de corte liberal, que hablar de industrialización en la actualidad podría sonar hasta anacrónico y que de repente no es el camino correcto, hay que hablar de políticas transversales, no sectoriales, en fin, hay una dicotomía, hay una discusión abierta con muchos economistas últimamente, pero vamos a ponernos en contexto. Nuestro amigo Trump, que pretende ahora, recientemente electo presidente,
retomar la industrialización de Estados Unidos, habla de la reindustrialización de Estados Unidos, habla de políticas concretas de retornar los capitales productivos hacia su país. Liberal número uno, ¿no es cierto? Y estamos hablando de que Trump va a poner medidas arancelarias a todos los productos que vengan de la China o inclusive de sus puertos que tengan en el mundo. Ojo con nuestro megapuerto de Chancay. Entonces, ¿qué es eso? ¿Proteccionismo? ¿Es liberalismo? ¿Dónde estamos, no? O sea, esa dicotomía entre proteccionista y liberalismo ya me suena hasta más bien un poco desfasado de lo que hoy estamos viviendo. Estamos viendo a un presidente de Estados Unidos hablar como un conservador, como un proteccionista de su industria. O qué decir de China, país comunista, con que su presidente está siendo más liberal que el propio Estados Unidos, y por supuesto su plan de industrialización y su nueva ruta de la seda nos ha llevado a tener este gran megapuerto en el Perú y considerar la gran industrialización del mundo a través de esa ruta. Y ni qué decir me salté uno, de la India, ¿no? Que ya le ganó en población a la China y está en un proceso de industrialización tremendo. Ojo que estamos nosotros ya pronto a firmar un TLC con la India, ese sí me da miedo, ¿no? Si con China me dio miedo el TLC, con la India, agarrémonos, porque ahí hay muchos factores que van a influir en esos productos que podrían venir. En fin, y ni qué decir pues del nuevo líder de algunos liberales en nuestro país, que ya estoy escuchando que lo quieren traer a grandes manifestaciones, y qué sé yo. Bueno, este señor, liberal como es, está también propiciando las inversiones, ¿no? Los incentivos para atraer inversiones para el desarrollo de su país. Hay un proyecto nuevo de grandes inversiones de RIGI que lo ha presentado al Congreso y, ojo, está también impulsando las MIPYMES a través de RIGI. En fin, entonces, ya esa dicotomía yo la siento un poco más desfasada. Yo diría que ahora hay que acomodarnos a los nuevos tiempos y por eso es que el mundo hace bastante tiempo está optando por la industrialización, por tomar políticas industriales. Más del 90% de la economía del mundo, exactamente 107 o 105 países, ya adoptaron políticas industriales. Y la pregunta es, si eso viene pasando, ¿por qué en el Perú todavía hay economistas como el amigo Tuesta, que dice que la mejor política industrial es la que no existe? Eso yo lo he escuchado de toda mi vida siendo industrial. Y cuando era presidente de la Sociedad Nacional de Industria tuve que sacar un artículo también en el mismo diario, en el mismo espacio, en el mismo tamaño, bueno, el mío fue un poquito más grande, replicándole al señor, de decirle, no, un ratito, la mejor política industrial es la que sí existe. Eso de que no existe era un poco dejando al libre albedrío y al mercado libre las decisiones de los crecimientos de los sectores. Eso es imposible de pensar. Más adelante vamos a ver por qué, no quiero adelantarme mucho. Pero en fin, ¿y por qué la industrialización entonces es relevante para el desarrollo del mundo? Miren ustedes algunos países que les he traído donde se observa qué porcentaje de su economía es industria. Y tenemos casos realmente muy buenos, asombrosos, como China, con casi el 39% de su economía, industria. En el caso de Japón, casi 27%, Italia más de 23%, Alemania 28%, en fin, Canadá 22%. ¿Y cuánto tiene Perú de participación del PBI manufactura? Escasamente 12,2%. O sea, el Perú se ha venido desindustrializando año a año. ¿Y cuál es la relación entre hacer industria en un país y la calidad de vida de sus personas? Bueno, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de manera anual mide cómo se está desarrollando la calidad de vida en los diferentes países del mundo. Y eso le llama índice de desarrollo humano. Y es un índice que va de 0 a 1. Mientras más próximo estés al 1, tu calidad de vida es mucho mejor. Y lo mide en 3 factores: ingresos económicos, acceso a la educación y acceso a la salud. Entonces, quienes están próximos a 1 son los que tienen mejor calidad de vida. Y los que están próximos a 0, obviamente, son los que peor calidad de vida tienen. ¿Y cuál es la correlación que hemos encontrado entre los países que tienen alta industria y su índice de desarrollo humano? Es que a mayor índice de desarrollo humano, mayor índice de manufactura y viceversa. Entonces, y sucede lo mismo al contrario, exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué están haciendo los países para poder mejorar su calidad de vida? Apuestan por la industrialización. Y le traigo algunos ejemplos, ¿ah? Yo podría traerle muchísimo para ver los que son
más conocidos o los que podrían servirnos inclusive hasta como ejemplo. A mí me encantaría ser el Malasia de esta región. Malasia es un país que tuvo casi la misma característica que Perú, era un exportador de materias primas. Yo siempre digo, el Perú ha sido bendecido con su materia prima. El Perú tiene benditas materias primas, pero a la vez eso nos ha conducido a lo que podría llamar una maldición, aunque suene muy feo, porque nos ha puesto en una zona de confort de exportadores primarios. Y nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar y a exportar solo materias primas. Y no hemos dado ese salto, el de poder industrializarnos como lo hizo Malasia, por ejemplo. Y hoy está exportando esta tecnología. Entonces, ojo con eso. Vamos a poner algunos ejemplos. En el año 60, el Perú tenía un PBI de 28 millones de dólares. 28 mil millones de dólares. Y exportaba más o menos 4.700 millones de dólares. ¿Correcto? Y en ese mismo año, ven ustedes a Tailandia ahí, con un tamaño de economía solo de 16.000 millones, mucho más bajo que el Perú. Eso era Tailandia. ¿Y qué pasó Tailandia en el año 23? Bueno, el año 23 ha cerrado con 458.000 millones de dólares. ¿Y cuánto está exportando Tailandia? Más de 280.000 millones de dólares. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, ellos decidieron industrializarse. Y a diferencia nuestra, que nosotros tenemos grandes materias primas, ellos captaron sectores interesados, le llamaron los sectores estratégicos, captaron capital y desarrollaron su industria en su país. Hoy ya son generadores de tecnología. Esos sectores fueron electrónica, automotriz, textiles, en fin, varios sectores a los que se interesaron de manera estratégica. ¿Qué pasó con otros países? Bueno, tenemos por ejemplo Singapur. Singapur también era una economía mucho más chica, mucho más pequeña, 6.000 millones de dólares en el año 60, mucho más abajo del Perú. Envidiable lo que pasaba en el Perú en esa época comparado con estos países. Singapur hizo lo mismo, apostó por la industrialización y miren en el año 23 con cuánto han cerrado, 387.000 millones de dólares, pero sus exportaciones ya pasaron los 700.000 millones de dólares. ¿Y cómo hizo Singapur? También apostó por la industrialización. Y ustedes ven ahí grandes marcas que fueron a Singapur a invertir. ¿Y por qué es importante recibir capitales de fuera? Y eso lo decía ahí a la torre cada rato, ¿no es cierto? Bienvenidos a los capitales de afuera, porque traen desarrollo. Lo que no podemos nunca es ponernos de rodillas ante el capital extranjero, por supuesto que no. Pero todos sabemos que el capital extranjero trae desarrollo, sabiéndolo trabajar. Y además de ello, trae algo importantísimo que el Perú necesita, que es transferencia tecnológica. Cuando llega el capital, mire, le pongo un ejemplo rapidito, antes, sin tratar de no confundirme y salirme del tema, pero Costa Rica, hasta hace poco, exportaba piñas y bananos, hasta que abrió sus puertas, tomó la decisión de industrializarse, pusieron zonas económicas especiales que ojalá el Perú termine por aprobar de una vez esa bendita ley en el Congreso, y trajo a nada menos que a Intel. Intel invirtió en Costa Rica y hoy están exportando semiconductores de alta tecnología. Pasaron de ser exportadores de materias primas, de bananos y piñas, a exportar semiconductores. Eso es transferencia tecnológica. ¿Quién le duda de que de aquí a unos 10, 15 años más haya capital propio de Costa Rica y poniéndose de plantas con profesionales de Costa Rica? Porque ellos están trabajando hoy en esas plantas y se están tecnificando, se están haciendo transferencia tecnológica. Eso es lo que el Perú debería decidir hace tiempo. Lo que es peor, Intel primero vino a tocar la puerta a Perú. Eso es algo que no sé si todos lo sabían. ¿Y qué se dijo en el Perú? Porque lo que ellos, ¿qué hacen los grandes capitales del mundo? Buscan lugares donde tengan las mejores condiciones para desarrollarse, ¿no es cierto? Y tiene toda la lógica que quien a la libertad de escoger a donde quieran ir. Cuando vinieron al Perú le dijeron, ¿ustedes qué me dan si yo me quiero invierto acá en tecnología? Mire, le voy a traer transferencia de tecnología. ¿Qué le dan? Nada, pues. Vas a pagar tu 29 puntos, no, tu 30% de renta como todos. Obviamente los señores se fueron y se fueron a Costa Rica. Y ahí se quedó el valor agregado. El Perú una vez más desaprovechó una gran oportunidad para crecer. Bueno, el caso que más resalta de este ejemplo de los países del sudeste asiático es Corea del Sur, sin duda. Porque Corea del Sur era muy parecida a nosotros. Nosotros estábamos en 28.000 millones y ellos tenían 26.000 millones. Pero mira, Corea solo exportaba 155 millones de dólares en el año 60. O sea, es increíble. Ese es el Corea de los 60. Y el Corea de los 23 cerró
Es una cantidad increíble que hay que ser economista para entender esa cantidad. 1,7 billones de dólares. Eso es lo que genera en la economía Corea del Sur. ¿Y cuánto exportó? Más de 800.000 millones de dólares. Corea es un caso espectacular porque ellos desarrollaron alta. Yo creo que todos ustedes coinciden de que estas marcas son muy familiares para nosotros. La Dalgo, la LG, Hyundai, Samsung, Kia, en fin. Acaba de firmar el CIMA un convenio con la Hyundai, la Navy, no me acuerdo cómo, para trabajar embarcaciones, grandes embarcaciones del CIMA van a ser construidas con esta tecnología. Y ahí va a haber transferencia tecnológica. Excelente, eso es lo que tiene que hacer el Perú. Pero bueno, Hyundai decidió por la electrónica, la automotriz, la industria naval, y desarrolló su tecnología y hoy es una potencia a nivel industrial. ¿Y qué pasó en el Perú desde esa época hasta ahora? Bueno, ¿hubo un crecimiento? Sí, no le voy a decir que el Perú no creció nada desde los 60, creció 4.2% en promedio anual desde el 60 en sus exportaciones. Alguien diría, crecer 4.2% de exportaciones anuales no está mal, ¿no? Yo diría, bueno, no está mal si fueras un país desarrollado, pero si eres subdesarrollado no puedes crecer a esa velocidad. Nosotros necesitamos velocidades que nos lleven a crecimientos exponenciales, no lineales. Y exponenciales es, por ejemplo, lo que creció Corea, 14.5% en promedio anual, es una locura de crecimiento. Bueno, eso es exponencial. Pensemos entonces qué podemos hacer como peruanos para crecer de manera exponencial y no lineal. El 4.5 o el 4.2 déjaselo pues para Estados Unidos, para algún país que ya tenga el desarrollo y tenga un crecimiento más vegetativo. Nosotros necesitamos hacer cosas que nunca hemos hecho para poder salir de este subdesarrollo. Esa es la realidad del mundo. Y por supuesto, nosotros no optamos por más sectores y nos quedamos con dos: minería y agroexportación. Ojalá fuera agroindustria, no, es agroexportación. El Perú es un país minero, sin duda. La minería nos sigue manteniendo y es el eje de nuestro desarrollo económico, sin duda. ¿Estoy en contra de la minería? Por supuesto que no. Hay que aprovecharlo. Pero a ver, ¿se imaginan ustedes si en lugar de estar exportando el cobre en piedra como lo exportamos ahora, aunque mis amigos mineros se amargan cuando me escuchan decir piedra, ¿no? Porque no, una vez Roque me dijo, pero nosotros no exportamos piedra, nosotros le hacemos un proceso, lo lavamos, lo chancamos, lo trituramos, lo hacemos, ya, entonces exportamos piedra chancada. No lo digo de mala onda, lo digo para que nos duela que ese material que estamos llevando podemos nosotros procesarlo y llevarlo con más valor agregado al mundo, ¿no es cierto? Chile, por ejemplo, exige que su cobre sea procesado en Chile y las tuberías de conducción de gas domiciliario en Chile son de cobre, no porque sea el mejor material conductor del gas, sino para aprovechar su materia prima. Y nosotros seguimos con la idea de seguir exportando el cobre en su estado natural. No. O la agroexportación, ¿quién va a estar en contra de la agroexportación? Primeros exportadores de arándanos, de uvas, segundo en palta. Y vamos a seguir creciendo en arándanos. Estuve hablando hace poco con algunos amigos agricultores y me decían que la campaña se viene fabulosa y están buscando más tierras para comprar. O sea, está muy bien, pero nuevamente, igual que en la minería, pensemos qué podemos hacer con estos productos para poder llevarlos al mundo con valor agregado. Yo pongo un ejemplo que es clásico: la exportación de granos andinos, la quinoa, la quinoicha, son granos muy valorados en el mundo, en Asia, en Europa, y el Perú lo sigue exportando en su condición natural. Y se van, por ejemplo, a Colombia. ¿Y en Colombia qué hacen? Harina de huicha, hacen barras energéticas, y eso se exporta al mundo con valor agregado. ¿Dónde se queda el valor agregado? En Colombia. Y nosotros seguimos conformes por exportar el mejor grano andino. O sea, claro que nos da satisfacción, claro que nos da orgullo, pero a mí me da un poquito de cólera, porque sé que esos productos podrían agregar mucho valor agregado para que el desarrollo del Perú se dé y fluya y sea más fácil salir hacia el desarrollo. Esa es la idea. No estoy en contra para nada ni de la minería ni de la agroexportación. Bueno, si alguien me diría, bueno, me estás atrayendo ejemplos del sudeste asiático y eso, pues,
tiene su propia cultura, su propia realidad. Yo diría sí, pero no hay que dejar de mirar. Traigo algunos ejemplos de la región. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, nuestra región con el sector de pesca y consumo humano directo? Y esto es, para tirarse los cabellos, ¿sabes? El Perú tiene 3.100 kilómetros de litoral peruano, exquisito mar peruano, ¿correcto? Y exportamos al año 1.781 millones de dólares. Ecuador, con mucho menos capacidad, estoy hablando del litoral, exporta 7.500 millones de dólares. Y Chile, 7.200 millones de dólares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacen ellos que no hacemos nosotros? Política sectorial. Ellos tienen una política que impulsa este sector. En Chile, por ejemplo, Corfo ayuda en las embarcaciones, le da tecnología, le da financiamiento. Hay apoyo para el desarrollo del sector. Ecuador, hay beneficios tributarios. Ustedes saben que esa lata de atún que ustedes compran, que dice Made in Ecuador, ¿saben lo que hay adentro? Es un atún peruano, que fue pescado en el norte del país. ¿Y por qué no ingresa ese atún peruano a industrializarse en el norte? Porque si ingresara paga un impuesto. Ecuador lo libera y ese atuncito se va para Ecuador. Y nuevamente, ¿dónde se queda el valor agregado? En Ecuador. Esas son las cosas que yo no sé por qué nuestros congresistas, nuestros ministros no están pensando en eso, ¿no? Y lo que llenan las noticias de los medios y de los periódicos son cosas que la verdad no nos están conduciendo a nada bueno como país. Pero estas cosas que deberíamos estar discutiendo, debatiendo, por eso yo felicito mucho a que en esta Casa del Pueblo, en Miraflores, y específicamente por ser un partido político, miren, yo diría un partido centenario, preocupado por temas de plena actualidad, ¿no es cierto? Ojalá que todos los peruanos tengamos esa preocupación y podamos ir pensando en cómo desarrollar al mundo. Otro sector que puedo traerla como ejemplo es el forestal. Y este sector me gusta poner como ejemplo por la gran potencialidad que tiene. El Perú tiene 72 millones de bosques en el Perú, 72 millones de hectáreas de bosques. Somos el 9º bosque más grande del mundo, segundo en la región después de Brasil. ¿Cuánto exportamos al año? 321 millones de dólares. ¿Cuánto tiene Chile en hectáreas? 18,2, mucho menos, 18,2 millones de hectáreas. Pero ¿cuánto exporta Chile? 4.367 millones de dólares. Claro, ustedes van a Sodima, compran ese pino, esa madera. ¿De dónde es? Todo es de Chile, ¿no es cierto? Okay. Quizá compararnos con Brasil y con Chile podríamos decir ya no tanto, porque ellos tienen políticas sectoriales de larga data e impulsan mucho su sector maderero. Pero ¿qué pasa con Uruguay? Uruguay tiene solo 2 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas de bosque y exporta más de 1.100 millones de dólares. Entonces, nuevamente, hay algo que nosotros no estamos sabiendo manejar con nuestros recursos. No tenemos una política clara de que podamos explotar en el mejor sentido de la palabra nuestros propios recursos. Yo he estado invitado por el gobierno de Uruguay a una visita oficial y estuve conversando con el ministro de Economía, con el ministro de Industria, con el expresidente Pepe Mujica. Y ellos tienen una política de Estado. Y Pepe Mujica me decía, hace 30 años que venimos impulsando el sector forestal. Y no importa quién gane las elecciones, todos sabemos que estamos caminando hacia el desarrollo del sector forestal y ese es uno de los recursos que nos va a sacar adelante como país. Claro, hoy tienen la planta de celulosa más grande de la región. Eso es hacer política sectorial. Y eso es lo que venimos reclamando desde hace bastante tiempo en el Perú. Para resumir un poco las políticas que se están viviendo en la región, hay 4 grandes políticas para aplicación en la creación y generación de industria en la región que se están haciendo. Exoneración de impuestos a la renta, zonas económicas especiales, reinversión de utilidades, todos los que reinvierten su utilidad tienen un beneficio tributario, incentivos sectoriales, buscar qué sectores son estratégicos para la región o para el país y poder impulsarlos, o la promoción activa de zonas económicas especiales, como lo que se quiere hacer hoy en Chancay, por ejemplo, ¿no? ¿Se imaginan ese megapuerto con una zona industrial declarada zona económica especial? Es increíble.
los 57 países que tenemos acuerdos de tratados de libre comercio serían pues aprovechar esa al máximo. Bueno, ¿qué pasa si yo pinto de color celeste todo lo que está exonado de impuestos? Ven ustedes en ese mapa de la derecha. Si lo pinto en amarillo, los que están trabajando en realización de utilidades son menos, pero son ellos. Los que están trabajando en incentivos sectoriales son esos que ven ustedes en naranja. Y si pinto en rojo lo que están promocionando zonas económicas especiales, ustedes lo ven. Y hago otro ejercicio. Pinto en azul todos los que por lo menos hacen una política de estas. Una de estas. Sale ese mapa. ¿Y qué resulta? Que los únicos que no se pintan, porque no están haciendo nada, Perú, Venezuela y las Guyanas. A ese nivel nos encontramos. Entonces, dígame si no hay razón para indignarse como país. Porque yo no tengo nada contra Venezuela ni la Guyana, ni la estoy menospreciando. Pero yo creo que el Perú, comparado a todos los países de la región, tiene grandes potencialidades de desarrollo, inmensas posibilidades de desarrollo. ¿Y por qué tendríamos que estar en una situación como esta? ¿Por qué no tenemos políticas activas para el desarrollo de la industria? Eso es lo que realmente a mí me da mucho coraje, porque por eso es que estamos como estamos. La desindustrialización del Perú es constante. Y desde los años 60, 70, que llegamos al 18,5% de participación del PBI industria en el PBI global, bajamos al 12,2%. Y yo calculo, no soy economista, pero calculo que en unos 7 u 8 años podríamos estar a un dígito. Porque esto viene en caída libre, sobre todo la última pendiente de los últimos 15 años, es fuertísima, ¿no? Entonces, esto hay que detenerlo, pero no es solo esa la mala noticia. Yo quiero compartirles otra información. Siempre se habla de querer estar en los países, en el club de los países ricos del OECD, ¿no? Ojalá fuera. Pero a mí me gustaría entrar por la puerta grande, no por la ventana. No cumpliendo memorándum nada más, ¿no es cierto? A mí me gustaría entrar por derecho propio, por tener y ser un país exportador de grandes valores agregados. Yo quisiera que así sea el ingreso del Perú a la OECD, pero bueno, la OECD, el 68% de sus exportaciones es manufactura. 68% de sus exportaciones. Claro, pues todos compramos productos de la OECD. Pero en la región, Latinoamérica, nuestra región, el 49, casi 50% de sus exportaciones también son manufactura. Y en Perú, solo el 10% de nuestras exportaciones es manufactura. Consecuencia de la situación como estamos. Y ahora, si eso sonó feo, esto va a sonar peor. De ese 68% que la OECD exporta en manufactura, el 20% es de alta tecnología. Por lo tanto, aquí hay un valor agregado muy alto. A nivel de la región, de ese casi 50% de exportaciones de manufactura, el 13% es tecnología. Y en el Perú solo es el 5% de ese 10%. Entonces, señores, estamos a años luz de ese desarrollo, si lo vemos de esa manera. Pero si lo vemos con la perspectiva y el entusiasmo que yo estoy tratando de impregnar a todos los peruanos, esto podría cerrarse, esa brecha. Yo no le digo inmediatamente, pero al 50, al 20-50 ya podríamos estar oliendo el primer mundo. Pero para eso necesitamos tomar una decisión. Si el Perú hoy no es industrializado, no es por falta de recursos, es porque no ha tomado la decisión de realmente ser un país industrializado y crecer. Porque ya les he mostrado cómo estos países del sudeste asiático decidieron en los años 40, 50, 60 industrializarse y dar el salto al primer mundo. Hablábamos de Malasia hace un ratito, hablábamos de Taiwán. Yo tuve la suerte de hablar con la embajadora de Taiwán, que también me llevó a una visita oficial a Taiwán. Y cuando conversaba con la embajadora, que se me hizo muy amiga, yo le decía, ustedes no tienen muchos recursos naturales. No, pues, ¿y cómo hicieron para llegar al desarrollo? Uno está en Taiwán y realmente se siente el primer mundo en las calles cuando caminas, ¿no? Y digo, ¿cómo hicieron para el desarrollo? Y me pregunta, ¿qué tiene Taiwán? Y yo digo, yo creo que nada. Y dice, claro, en Taiwán tenemos taiwaneses. Inteligente respuesta. Como era el único recurso que teníamos, dedicamos 30 años
a capacitar a los taiwaneses y a desarrollar grandes habilidades de los taiwaneses, que hoy nos ha llegado a ser lo que son. Entonces, nuevamente, es un tema de decisión. Escoge qué sector. Bueno, escoge no, porque ya se me van a dar duro los economistas liberales cuando dicen escoge. Estás escogiendo a tus nuevos amigos, así me dijo Tuesta, a tus amigos, a los próximos ricos de Perú, tú los estás eligiendo. No, pues, por el amor de Dios. Yo lo que hago es identificar los sectores donde el Perú tiene grandes fortalezas y ventajas comparativas. Y eso es lo que deberíamos hacer, impulsar donde eres bueno, ¿no es cierto? Eso no es elegir a los nuevos ricos del Perú, por el amor de Dios. Es ver dónde podemos salir a competir. Pero bueno, creo que ya me estoy pasando el tiempo, vamos a correr un poquito más. Vamos a esta parte donde yo les digo que el Perú tuvo un crecimiento tremendo. En los últimos 30 años el Perú multiplicó por 3.1 veces su PBI. Es increíble. Este crecimiento ya quisiera tener otros países. Por eso que siempre se habló que el Perú era la estrella de la región. En efecto, fue la estrella de la región. En 30 años multiplicamos por 4.5 veces la inversión privada. ¿Y qué ni hablar de las exportaciones? Lo multiplicamos por 20 veces. Es una locura. Los presupuestos de la nación, los presupuestos del sector público crecieron por 5 veces desde el año 2005 hasta el año 2023. Eso es crecimiento económico. Ahora, ¿qué hizo el Perú con todo este crecimiento? Habría que preguntar, ¿no? Y habría que preguntarles también a los que tuvieron la opción de poder hacer algo por el desarrollo. Ustedes saben, por ejemplo, yo hice un estudio muy rápido en IRIS y sumamos los presupuestos que tuvieron el Estado a nivel de gobierno nacional y subnacional de los últimos 10 años en obras, en presupuestos para obras. Y sumaron más o menos 400.000 millones de soles, casi 390.000, 400.000 millones de soles. Eso es lo que tuvo el Perú para hacer presupuesto en obras, en infraestructura. ¿Cuál es la brecha del Perú en infraestructura? 365 mil millones de soles, más o menos. O sea, el Perú en 10 años pudo haber cerrado su brecha de infraestructura. ¿Qué pasó? ¿Se cerró o se amplió? Entonces, ¿qué está pasando, señor? ¿El Perú tiene un problema de falta de desarrollo por falta de recursos? Evidentemente no. Aquí lo que falta es gestión, por darnos cuenta de que realmente somos un país que lo tiene todo y que puede ser el primer mundo cuando se decida hacerlo. Las brechas subsisten en nuestro país. A mí me tocó en estos últimos 3 años recorrer 20 regiones. Me faltan todavía para llegar a las 24. 20 regiones y en todas encuentro el mismo factor común. Unas brechas sociales y económicas cada vez más grandes entre lo que es Lima y zona región. Y que ni qué hablar con el acceso al agua, a la salud, a la anemia, a los rendimientos escolares. Tenemos una polarización tremenda. Eso es muestra de que en nuestro país no hay desarrollo y necesitamos desarrollar. Este fue el gráfico que yo vi apenas asumí la presidencia de la Sociedad Nacional de Industria y me llevó a recorrer el país. Porque no puede seguir pasando un modelo productivo como este. Y esta es la causante de que el Perú sea un país subdesarrollado el día de hoy. 60% de la producción nacional se concentra en Lima. Y en el resto del país casi ni existe la producción. Más de la mitad de las regiones no llegan siquiera a 1% de participación de manufactura. Pregunto, ¿estas regiones no tienen recursos para industrializarse? ¿Estas regiones no tienen capacidades para industrializarse? ¿O nuevamente nos está faltando una visión de desarrollo de largo plazo? Porque claro, yo le voy a preguntar a San Martín, a Tumbes, a Amazonas, ¿cuál es su proyecto de desarrollo nacional de aquí a los 50, regional de aquí a los 50 años? ¿Qué me van a poder responder? Si nosotros como peruanos no tenemos un plan de desarrollo nacional para los próximos 50 años, o alguno de ustedes lo tiene, díganme. Yo estoy tratando de encontrar algunas visiones desarrolladas a lo largo de los últimos 30, 40 años en el país, y no encuentro una visión de desarrollo a largo plazo, que no significa soñar, ¿no es cierto? Significa determinar hacia dónde va a ir el crecimiento que tú le quieres dar a tu país. A mí me queda clarísimo. Hay 4 o 5 sectores de la industria en la cual tenemos muchas ventajas comparativas y deberían ser las rutas de crecimiento y desarrollo del país. Nuevamente, eso no es elegir a los nuevos ricos, significa identificar dónde tenemos esas grandes fortalezas. Bueno, y por otro lado,
comencé a revisar qué pasaba con el índice de desarrollo humano, ahora ya no del mundo, sino del país. Y miren todas las regiones, ¿no? Miren quiénes tienen menos índice de desarrollo humano, ¿no? Huancavelica, Purímac, Amazonas, Cajamarca, que no llegan al 0.4. O sea, están muy por debajo de un nivel aceptable de vida. ¿Y quiénes están encima? Los que tienen mejor calidad de vida, mejor índice de desarrollo humano. Lima, Moquegua, Arequipa. ¿Y qué pasa si lo comparo con el gráfico anterior que estábamos viendo? Lima, Moquegua, Ica, Arequipa, justo son los que tienen mejor participación en la manufactura, son los que tienen mejor índice de desarrollo humano. ¿Y quiénes son los que están abajo? Apurímac, Huancavelica, Pasco, Amazonas, y son justamente los que tienen menos índice de desarrollo humano. Eso lo hemos correlacionado, lo hemos llevado a este gráfico, y realmente sale una correlación. Entonces, regiones que tienen más participación de manufactura son justamente los que tienen más índice de desarrollo humano. Regiones que no tienen industria son los que realmente están relegados a una inferior calidad de vida. Esto, señores, este gráfico habla por cualquier, no sé, me eximen de muchas explicaciones para hablar sobre la importancia de la industrialización en nuestro país. Esto deberían verlo todos nuestros congresistas y que ese famoso proyecto de ley no siga durmiendo el sueño de los justos en el Congreso. Bueno, con esto termino. ¿Qué debemos hacer en el Perú entonces? ¿Hacer lo que hizo Taiwán, lo que hizo Corea? Bueno, sí, pero hay que llevarlo un poco a nuestra realidad. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre esa famosa dicotomía de la que hablábamos al inicio. Hubo una época en la que el Perú probó de las políticas proteccionistas, ¿no? De esas políticas recomendadas hasta por instituciones que todos conocíamos en nuestra región, ¿no es cierto? Que hablábamos sobre la cepalina, ¿cierto? Hablábamos del proteccionismo. En esa época toda la región se cubrió de militares, así que todos querían ser proteccionistas. Bueno, esto fue un desastre para el país. Esto destruyó nuestra industria nacional, porque esto ocurrió más o menos en los 60, 70, perdón. Y al 90, cuando nos abrimos al mundo, no teníamos industria. Y no pudimos competir y nos fuimos muriendo. Y nos llenamos de productos. Entonces, proteccionismo nunca más. Esto no debe pasar en el país. Pero ¿qué hicimos? Nos fuimos al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? El liberal. Ojo que ya les enseñé, ¿no es cierto?, que el gurú del liberalismo de la región ya está hablando de industrialización, de dar beneficios. Ojo, ojo, miren lo que está pasando en el mundo. Bueno, el que es liberal dice que el mercado se encarga de resolver todas las distorsiones. Y el mercado se encarga de decir quién va a ser el rico, quién va a ser el pobre, quién va a ser... Bueno, yo particularmente no creo en un mercado extremadamente liberal, porque sí creo que hay distorsiones que no son corregidas por el mercado. Y si alguien no opina lo contrario, que me explique por qué se han perdido 30.000 unidades de negocio en Gamarra, por ejemplo, que era un emporio de confecciones en el Perú. ¿Por qué hemos perdido en Trujillo ese emporio del calzado y cuero? ¿Porque el mercado lo corrigió? ¿O el mercado quiere que desaparezca el cuero? ¿El mercado quiere que desaparezca Gamarra? ¿El mercado quiere...? No, bueno, ¿cierto? Hay una distorsión. Entonces, sí es necesario tener una política que ayude e incentive el fomento del desarrollo industrial. Y estas cosas se deberían corregir. Por eso que nosotros planteamos una propuesta de modelo de desarrollo productivo sostenible, basado en lo siguiente: política sectorial, definiendo cuáles son los sectores que tenemos ventaja comparativa, pero con enfoque territorial y gestión sostenible. Yo creo que esa debería ser la base y el fundamento para poder aprovechar todos estos TLC que estábamos hablando y que Enrique no hacía al inicio. Ahora son 23 acuerdos con 57 países. Más del 83% de la economía del mundo, más del 83% del PBI mundial puede acceder a un producto peruano. Esto no lo estamos aprovechando. Esto no lo estamos aprovechando, porque no tenemos una oferta exportadora no primaria. Y ahí es donde está la transformación que vengo reclamando desde hace tiempo. ¿En el Perú todo se hizo mal? No. Y esto es otra clara demostración
de que lo que venimos a proponer sobre políticas industriales es coherente, porque el Perú hizo una gran política sectorial en los años 2000 de la agroexportación y transformó la agroexportación. Miren estas líneas: agroexportación, pesca de consumo humano, textil y convenciones y forestal. ¿Quién creció exponencialmente? Agroexportación. Los otros, ahí están de manera lineal, que es lo que no deberemos hacer, ya sabemos. Pero ¿cómo creció exponencialmente la agroexportación? Porque en el 2000 salió una ley, pues. Salió una ley de fomento y de apoyo a la inversión agraria. Y pasamos de exportar de 390 millones de dólares en el año 2000 a casi 9.000 o ya cerca de los 10.000 millones de dólares el año pasado. Eso es crecimiento exponencial. Entonces, ¿esto es liberalismo? No. Esto es política sectorial. ¿Y por qué esto mismo no se hizo en el 2000 con pesca para consumo humano, con textil y confecciones, con forestal? Hubiéramos tenido 4 o 5 motores encendidos en nuestra economía y hoy seríamos grandes exportadores, por ejemplo, de productos madereros, de textil y confecciones, que ya hemos perdido el primer puesto. Éramos el primer puesto de exportaciones a Estados Unidos. Hoy somos el tercer lugar y pronto vamos a ser el cuarto. ¿Quiénes son los primeros? Guatemala, El Salvador, sin desmerecer esos países. No lo estoy diciendo de manera despectiva, sino que no tenemos punto de comparación, por el amor de Dios. 5.000 años de tradición y de historia de textil y confecciones en el Perú. Y viene Guatemala y nos quita el primer puesto de exportación en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos despertaron, tomaron la decisión, hicieron zonas económicas especiales, trajeron grandes capitales para el sector textil y confecciones y les exoneraron el impuesto. Y hoy están exportando una locura de Estados Unidos con prendas de confección. Y el Perú cerrando puestos en la mano, porque no tenemos la respuesta inteligente para el desarrollo de este sector. Por ello, el año pasado presentamos una propuesta de una nueva ley de industria en el Congreso. Me costó tremendo juntar a todas las fuerzas políticas, porque a las finales todos me dijeron que iban a apoyar la ley de la industria. Bueno, no sé dónde está ese apoyo, porque hasta ahora no sale la ley. Y la ley lo que hace es simplemente tomar lo que el mundo ya hizo y ver los mejores ejemplos del mundo, decir, bueno, de esto vamos a tomar acá, de esto lo otro, y vamos a desarrollar nuestra industria. Y vamos a identificar en dónde vamos a ponerle toda la bala para el crecimiento de nuestro país. Eso dice en corto la ley, el proyecto de la ley de industria. Enfoque sectorial, definir los sectores de la manufactura. Territorial, no más inversiones no más inversiones de Lima, no van a seguir habiendo inversiones en Lima, pero el foco productivo no debe estar en Lima. El foco productivo tiene que estar en las regiones, y ese gráfico que vimos perverso, donde todo se centraliza en Lima, tiene que cambiar, y las regiones tienen que tener mucho más peso productivo en nuestro país. Y por último, el tema de sostenibilidad. Y cuando uno habla de desarrollo sostenible, ¿de qué está hablando? Está hablando de generación de riqueza económica, pero siendo socialmente inclusivo y ambientalmente responsable. Esa es una responsabilidad que todo empresario debería tener. No puede haber industria en el Perú que destruya ni a la sociedad ni al medio ambiente. Entonces, esos son conceptos claros, básicos, con los cuales no se negocia y deberían ser la base y el fundamento del desarrollo. Si eso pasara, nuestros amigos econométricos han hecho algunos pequeños estudios y dicen que si los sectores productivos donde tenemos ventajas competitivas se desarrollaran y hubiera una ley que impulse eso, al año 50 la pobreza podría estar al 10%. Fabuloso. Ojalá que así sea. En el año 2050, el PBI industria peruano podría haber recuperado el 18% de participación de su economía. Que no significa que los otros sectores bajen, significa que el peso de la manufactura suba. Y que adicionalmente, y esto es lo que más me impactó, que nuestro PBI per cápita puede llegar a 25.000 o cercano a 25.000 dólares por año por persona. ¿Quién tiene un PBI así hoy? España, por ejemplo. España está en 24.000 y pico, ¿no? O sea, España tiene hoy ese PBI que nosotros podríamos tener en el 2050. O sea, sí hay desarrollo. Esto significaría alcanzar el desarrollo. Y ya solo para terminar, no sé si está terminando. Yo quería comentarles que hace 2 semanas he presentado un libro
que se llama justamente Perú, país sostenible, una visión integral de desarrollo industrial sostenible hacia el 2050. A quien guste, aquí está explicado lo que les he venido a contar hoy y que el Perú sí tiene grandes posibilidades de desarrollo. Al Perú no se nos debe seguir engañando que somos bendecidos por las materias primas y seguiríamos siendo exportadores de materias primas toda nuestra vida. No, al Perú hay que convencernos que tenemos muchas capacidades y habilidades para ser un país desarrollado en el corto plazo. Y hacia el 2050 podríamos estar arañando ese primer mundo. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, estimado ingeniero Jesús Salazar, expresidente además de la Sociedad Nacional de Industrias. Muchas gracias por la amplitud democrática de venir a esta Casa del Pueblo. Quiero saludar además la presencia de algunos dirigentes. Querido compañero Alberto Mendoza, secretario general del Partido del Pueblo en Puente Piedra, fuertes palmas para él, muchas gracias por venir. Mi querido compañero Santos Paredes, secretario general del Partido en Cieneguilla, muchas gracias por venir. Mi gran hermano Juliano Basigalupo, secretario general del Partido en Chorrillos, gracias por estar acá. Un infaltable en la agenda social, mi querido compañero Junior Vila, secretario general del partido en Atevitarte. Muchas gracias por estar acá. Para chismearles, el día de ayer hemos tenido una estupenda reunión de carácter social con compañeros y amigos dirigentes en el sector de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, y saludo afectuosamente al querido compañero Julio Cárdenas, que le impulsó y que ha venido hoy día a la agenda social. Gracias por estar acá. Saludo la presencia de mi querido compañero embajador Gustavo Otero, que nos hace siempre el honor de acompañarnos aquí. Muchas gracias por estar acá. Mi querido compañero y amigo John Romero Yoquia, que viene de San Marcos. Muchas gracias por estar acá. A nuestro especialista en el área de infraestructura del Centro para la Democracia Social, mi querido compañero Lucho Canepa, arquitecto, gracias por estar acá. Fuertes palmas para él. Y agradezco profundamente la presencia, además, de mi querida compañera, además, una de las lideresas más importantes del partido, que impulsa además la renovación y la propuesta del APRA como un posicionamiento fuerte frente a la corrupción y frente a este mal gobierno de Dina Boluarte. Muchas gracias, querida compañera Mónica Yaya, por estar acá presente, además reconociendo siempre tu labor en los medios de comunicación y en las bases del partido a nivel nacional. Vamos a la primera parte de la exposición de mi querido compañero César Peirano, economista. Adelante, lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Muchas gracias, compañeros. Quisiera empezar pidiendo un pequeño y sentido homenaje a nuestro querido compañero Agustín Mantilla, que en el cielo nos está observando. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de partir con él los últimos años que él nos acompañó, pero fue un ejemplo de lealtad que finalmente es algo que nos está faltando en estos tiempos a los apristas. Un aplauso. Prácticamente coincido 100% con lo que ha expuesto el compañero Salazar. Compañero, por supuesto, la confesión de parte. Hay solamente una cosa que yo agregaría, que al final de la exposición la voy a explicar, pero básicamente es muy similar. El contexto en el cual nos estamos desarrollando el día de hoy, lo que nosotros los apristas llamamos el espacio-tiempo histórico, pues ha cambiado mucho desde los años 90, en el cual se dio para el caso del Perú, este cambio de paradigmas económicos en los cuales nos hemos desarrollado, el famoso modelo de apertura comercial, que nos ha llevado a ser una economía pequeña, abierta al mundo y con un nivel de pobreza estructural que va del 20 al 30%. ¿Eso qué significa? Que hagamos lo que hagamos, pase el tiempo que tenga que pasar,
siempre 20 o 30% de la población va a estar en pobreza. Eso para los apristas es impensable. Yo no creo que exista en este auditorio ni en ninguna de las bases del partido alguien que pueda estar de acuerdo con que vaya 20% o 30% de compatriotas en pobreza permanente. Eso es un pecado mortal para todos nosotros. Entonces, ¿qué hacer para poder salir de ese tema? Y justamente ahí viene el tema del contexto. Ahora que estamos celebrando el centenario de la fundación del movimiento, y tenemos pues un poco de historia de lo que Haya desarrolló al principio de su participación política, no solamente en el Perú, sino a nivel continental y mundial, por los viajes que realizó y la interacción que tuvo con muchas figuras de talla mundial. En la época en la cual él empieza a gestar su pensamiento, por eso creo que ahí va mi primera discrepancia con el ingeniero Salazar, es que él está buscando recién en los últimos 30 años alguna base filosófica o de pensamiento que pueda ser coherente con lo que él propugna. Creo que debió buscar un poco más atrás, unos 80 o 100 años antes hubiera encontrado a los escritos iniciales de Haya como una base muy potente para poder desarrollar la teoría que él está ahora, o la propuesta que él está ahora desarrollando. Entonces, en este mundo en el cual Haya La Torre propugna sus primeras ideas, tenemos básicamente al sector liberal, la famosa escuela austriaca que estaba efervesciendo en Europa. Tenemos el comunismo que empezaba en Rusia con la Revolución Rusa, y un sector que desapareció del mapa por muchos años, que es el nacionalismo. Y Haya lo que hace es básicamente generar una propuesta diferente de todas estas tres: el nacionalismo europeo, que es un nacionalismo xenófobo, cerrado, ¿no? Del comunismo que él ve en Rusia, cómo se desarrolla, y que sabe que ese no es el camino para un país como el Perú, y obviamente el liberalismo, que en ese momento estaba representado aquí por la oligarquía, que venía derivada del auge del guano en el siglo XIX. Entonces, es una propuesta nacionalista de inclusión, en la cual se propugna la integración latinoamericana, lo que está en los 5 puntos básicos que todos los apristas conocemos. Eso es algo único, precursor de las ideas de lo que después se vendría a llamar la tercera vía a lo largo del tiempo, pero que se ve truncado por la coyuntura mundial. La Segunda Guerra Mundial termina con el nacionalismo europeo, y por lo tanto prácticamente con todo tipo de nacionalismo. Quedaron algunos bastiones en Yugoslavia, Egipto, pero desaparecen prácticamente, y son los militares los que en Latinoamérica toman esas banderas. Aquí en el Perú, como bien dijo el ingeniero Salazar, en los años 70, ¿no? 68, que fue el golpe de Velasco, toman esas banderas y las llevan a un extremo que terminó por destrozar la economía nacional. Entonces, 100 años después, el nacionalismo ha vuelto. Y ha vuelto, no sé si para quedarse, pero ha vuelto con mucha fuerza. Por eso es que en la presentación que hace el ingeniero Salazar, el primero que aparece es Donald Trump. Trump no es un socialista, Trump no es un neoliberal, Trump es un nacionalista. Y lo que está él propugnando en sus ideas de reindustrializar de Estados Unidos, a repatriar los capitales que se fueron a otras economías, es básicamente eso. Es nacionalizar, digamos, por darle un nombre peculiar, el capital, los capitales americanos que regresen a los Estados Unidos para producir, con un nivel de protección que son los aranceles. Eso tiene su correlato también en Europa. En Europa, si ustedes ven ahora quiénes son los presidentes que han ganado las elecciones en casi todos los países europeos, son de corte nacionalista. Muchos de ellos de extrema derecha, xenófobos, con una, digamos, versión diferente a la que nosotros propugnamos como apristas. El caso de Milei, que hay mi primera discrepancia con el ingeniero Salazar, es justamente esa. Milei es un anarcocapitalista, es una cosa rara. Es como que hubieran elegido a un pájaro dodo de presidente, ¿no? No es algo que podamos definir desde las corrientes que les estoy hablando. No es ni un nacionalista, no es ni un liberal,
ni un socialdemócrata, es algo totalmente diferente. Las políticas que está aplicando son las típicas del liberalismo, o sea, del neoliberalismo, ¿no? Que terminan siempre estallando por los aires por lo que justamente los modelos que hemos visto hace un momento en la presentación terminaron en el Perú también explotados por los aires. La restricción de capitales, las famosas divisas, que ya es un término que dejamos de discutir porque hoy día nadamos en dólares, ¿no? Si ustedes quieren saber dónde están los resultados de estos 20 o 25 años de crecimiento, bueno, vayan a famoso Banco Central, 70.000 millones de dólares ahí guardados en reservas. Ahí están. Entonces, en este mundo en el cual nos encontramos hoy día, Europa también está camino al nacionalismo. China comunista, la China comunista también, digamos, tiene un componente de este nacionalismo que está nuevamente en auge. Entonces, la base filosófica, digamos, de esto que estamos viviendo es esa. ¿Cómo podemos hacer nosotros, los apristas, que tenemos una doctrina fundada en esta base, digamos, ideológica, para poder modernizar nuestros postulados originales y hacer una propuesta que a la vez sea aceptable por el gran público, que tome estos elementos que estamos viendo, que como bien nos dijo Quique, lo hemos venido discutiendo con bastante tiempo de anticipación. Ya sabíamos que esto iba a llegar. Y cómo enganchar este nuevo nacionalismo que está apareciendo con nuestra, que es a donde va el mundo, con nuestra propia doctrina y con una propuesta que sea novedosa y que pueda ser aceptable por el elector nacional. Y que nos genere, por supuesto, un camino hacia el desarrollo, que es lo que queremos. Entonces, ahí es donde viene justamente el tema de la industrialización. El Perú hizo un primer intento de industrializarse en los años 50, funcionó hasta que el modelo fue llevado al extremo durante el gobierno militar. Y ahí es donde, como han visto en la presentación, pues se genera un modelo súper proteccionista de aranceles muy altos a la producción que se mantuvo hasta el año 90. Este modelo en el año 75 se estrella por primera vez contra la restricción externa. Faltan dólares y el modelo estalla. ¿Qué pasó en 75? Se acabó prácticamente el gobierno de Velasco, entra Morales Bermúdez, que le da un corte diferente al gobierno. Viene Belaúnde, hay otra restricción externa en el año 82, 83, nuevamente volvemos a estallar por los aires por falta de dólares. Llegamos al año 85, hay muchos compañeros aquí que fueron funcionarios del primer gobierno del presidente García. Ese gobierno nos dio 2 años de un crecimiento enorme, de políticas que llevaron, realmente políticas de gobierno que llevaron al crecimiento de más del 10% por año en esos 2 años. Lamentablemente, el crecimiento tan alto nos volvió a estrellar contra la restricción externa, que fue la falta de dólares. No teníamos la base de exportaciones de materias primas que tenemos hoy. En ese momento exportábamos muy poca cantidad. No alcanzaban los dólares que se exportaban para poder pagar las importaciones de las materias primas y los productos de consumo que la economía necesitaba. Por lo tanto, las reservas siempre estaban en negativo. Vino los años 90, todo fue felicidad, entre comillas, ¿no? Se liberó la economía, se liberó la importación, los productos bajaron, bajó la inflación. Y llegamos al año 95, para esto, nosotros terminamos el año 90, después del shock, con una pobreza de alrededor del 68%. ¿Cuál es ese número? 68%. Fue el peor momento de la pobreza en el Perú. No es todo nuestro, por si acaso. Llegamos al año 95, primera elección de Fujimori, con la pobreza en algo más de 45. Había una reducción de casi 20 puntos de pobreza. Fue para el momento muy espectacular, por eso es que Fujimori logra reelegirse con el casi 70% de los votos. Aparte que había cerrado el Congreso, pues fue muy bien votado en esa elección. Pero viene nuevamente el año 98, crisis asiática, el modelo vuelve a explotar por los aires, y la pobreza en el año 2000, 2001, cuando Fujimori se va, está nuevamente en el 60%. Después de 10 años de reforma, del costo social que se implicó, veo muchas personas que ya deben estar jubiladas y pueden dar testimonio de que las pensiones en este país nunca se recuperaron.
fueron los jubilados y la clase trabajadora la que realmente pagó ese ajuste con sangre, sudor y lágrimas. No se recuperó nunca el nivel de ingresos que esa gente tuvo, ni siquiera con el boom que hemos tenido, y volamos nuevamente por los aires el año 98, crisis asiática, restricción externa, nuevamente crisis. Se va Fujimori, porque la crisis provoca la salida de Fujimori del gobierno, viene la democracia nuevamente, viene Toledo, y a partir del año 2003 se inaugura un ciclo virtuoso basado básicamente en un aumento exponencial de los precios de los minerales y de los bienes exportables. Entonces, ese ciclo que empezó el año 2003 y que hoy día estamos viendo el final, digamos, de ese ciclo económico, es lo que generó este crecimiento tan fuerte. Y es cierto lo que decía el ingeniero Salazar, ese crecimiento no ha logrado llegar a todos los peruanos, a toda la gente. ¿Por qué? Porque la base, digamos, del modelo económico necesita trabajadores baratos. Esa es una de las cosas que es en lo que sí podría discrepar un poco de la presentación, ¿no? El modelo de industrialización no es solamente para que la economía crezca, sino para que los trabajadores que están dentro de ese sector tengan un ingreso que les permita vivir dignamente. El objetivo político de industrializar es devolverle la dignidad al trabajador, devolverle la dignidad al jubilado, que el jubilado pueda comprar sus medicinas, pueda tener para poder alquilar un departamento o una pequeña casa, y no como hoy día que tiene que vivir arrimado con su familia porque es imposible que con su pensión pueda hacerlo. Yo recuerdo que en los años 70, haber visto digamos, los cooperativos, un trabajador, un obrero, podía mantener una familia, pagar una casa, pagar un alquiler, comer carne 3 o 4 veces por semana. El pollo no era la proteína más importante en esos tiempos, ¿no? Comprar buena fruta, ¿no? Incluso algunos hasta tener vehículo. Hoy día eso es imposible. Hoy día lo que hacemos es que en una casa vivimos 5, 6, 7, 8 personas, trabajamos todos para poder mantener un ingreso que nos permita sobrevivir, ¿no? Pagar las deudas. ¿Dónde se ha ido todo ese plus que la economía generó estos 20, 25 años de crecimiento? Básicamente al sector especulativo. Hoy día, si ustedes preguntan a una persona, a un joven que está en los 25 años, que antes era un emprendedor, ¿no? Lo que conversamos con Fernando antes de entrar, ¿no? Me decía, yo hacía empresa, hacía productos de limpieza, esa era digamos, mi negocio. Hoy día pregúntenle a un joven de la universidad, ¿qué prefiere? ¿Hacer una empresa o agarrar su plata y comprarse un departamento para alquilarlo y vivir de la renta? Entonces hemos involucionado, o sea, en vez de avanzar en el sistema capitalista, ¿no?, de inversión productiva, hemos vuelto al modelo rentista, que es un modelo precapitalista, feudal en algunos casos, como lo hemos visto con Quique en el caso de la minería informal. Los mineros pagan con su producción, como les cobraba el señor feudal a los siervos de su territorio. Entonces, el modelo en el que estamos ha permitido ese tipo de cosas por falta de regulación, por falta de gobierno, básicamente. Entonces, lo que propugnamos nosotros como propuesta es justamente eso, que tenemos una oportunidad de oro en el cual las viejas, por llamarlo de alguna forma, propuestas que haya desarrollado junto con todos estos señores que ustedes ven aquí a mi mano derecha, hoy día toman nuevamente relevancia. Son la modernidad. No nos equivocamos como apristas, estuvimos siempre a la vanguardia. Por eso le digo, hubiera buscado unos 50 años más atrás, iba a encontrar justamente ese modelo de desarrollo que estaba buscando el ingeniero Salazar, y los tienen aquí, lo tenemos aquí en el Perú, no lo tiene ningún otro país ni ningún otro partido. Entonces, hoy día es la oportunidad del APRA, es la oportunidad del partido de poder tomar esos viejos esquemas que desarrolló Aya, que desarrolló todo un equipo de gente que se paseó, que estuvo por todo el Perú, viendo la realidad que hasta ahora no logramos cambiar, la gran revolución aprista que no hemos podido culminar hasta este momento, y llevarlos a la práctica, llevarlos al gobierno, y con eso alcanzar el desarrollo. Yo estoy seguro que ese 10% que
que han presentado como objetivo al 2050 va a ser mucho menos. Es muy probable que en unos 15 o 20 años de una política sectorial e industrial logremos algo muy cercano al pleno empleo, como lo que ha pasado en Ica con el caso de la agroexportación. O sea, les tomó 15 años lograr pleno empleo en una región pequeña. ¿Por qué no podemos esperar que el modelo que tenemos hoy día logre tener un resultado positivo? Porque ya pasaron, ¿cuánto estamos? 2025, 35 años. No sé si escucharon a Milei cuando estaba en el discurso, en uno de los primeros discursos que dio, si no me equivoco. Él dijo: yo en 35 años con este modelo cambio a Argentina. Bueno, aquí ya pasaron 35 años y tenemos 30% de gente en pobreza, 20% de clase media que está a un paso de regresar a la pobreza, porque no podemos generarle los ingresos necesarios para que estructuralmente se mantengan fuera de la pobreza a largo plazo. Cada vez que viene un choque externo, pasa algo. Imagínense que Trump realmente ponga un arancel de 25% a cualquier producto que se exporte desde el puerto de Chancay. Se acabó la agroexportación. ¿A qué mercado va a ir los arándanos, las paltas, los mangos? El principal mercado sigue siendo Estados Unidos. Nos ponen 25% y nos dejan fuera del mercado. Entonces, ese shock va a dejar fuera a mucha gente, muchos trabajadores. Entonces, si no desarrollamos una industria que sea una alternativa para la gente, que te pueda generar un ingreso digno, que te pueda generar un ingreso que te permita poder vivir tranquilamente, no lo vamos a lograr. Y por este camino en el cual estamos es imposible. El tema ya digamos más filosófico de la industrialización es que, os les contaba antes de ingresar, que nos habían hecho una crítica y nos habían dicho que éramos cepalinos, ¿no? La CEPAL es una institución que está, creo que en Chile, y Raúl Prebisch, que era el biólogo, propuso un modelo de sustitución de importación que se aplicó desde los años 50, más o menos, en varios países de América Latina. En varios funcionó, en otros, como el Perú, se llevó a un extremo catastrófico por el gobierno militar, que terminó en los años 90, como les digo, con la restricción externa, digamos, haciendo que explotemos por el aire. Entonces, hoy día la realidad nos ha dado la posibilidad de superar ese problema. Ya no tenemos restricción externa porque la cantidad de dólares que ingresan por exportaciones supera ampliamente los requerimientos de la economía, tanto para las importaciones como para, digamos, la especulación que se está dando. Entonces, literalmente sobran dólares, no sobra plata, por eso es que el tipo de cambio es tan bajo. Si ustedes ven el trabajo que hace el Banco Central de ponerte en un cuadrito el tipo de cambio real y nominal a lo largo de las décadas, y ven que está así, ¿no? Estable. En 3.70 tenemos casi 10 años, entre 3.20 y 3.70, mientras otras economías devalúan. ¿Por qué devalúan? No porque son locos, realmente es parte de su política sectorial. Ellos quieren que sus manufacturas, comparadas con el dólar, sean más baratas. Un tipo de cambio más alto les permite ser más competitivos a nivel global. Nosotros no exportamos nada, o sea, exportamos materia prima que no importa si el dólar está a 10 o si el dólar está a 1, igual vamos a seguir exportando. El único perjudicado va a ser el Estado, porque va a recibir menos dólares en cuenta por impuestos. Entonces, al cambio, el cambio de soles. Entonces, lo que tenemos es justamente que amalgamar esto con nuestros postulados originales, con nuestra doctrina, permitir que personas que están cercanas a esta ideología, que se han ido alejando del partido, porque el partido ideológicamente viró mucho hacia la socialdemocracia, que es un modelo que hoy día ya está en desuso prácticamente, ¿no? Volvamos a retomar a todos los compañeros que se han ido alejando, que tienen las ideas de Aya guardadas en el corazón, ¿no? Como siempre fue, debajo del corazón de Jesús siempre estaba la foto de Víctor Raúl, ¿no? Así lo tenemos siempre, cerca del corazón. Entonces, volver a retomar nuestras banderas originales, ¿no? Yo creo que el famoso punto 3 de la estrella, que era la nacionalización de tierras e industrias, tranquilamente podríamos cambiarlo por la industrialización o reindustrialización del país, porque esa es la salida para que tengamos un nivel de pobreza mínimo, se trabaje a pleno empleo y podamos tener, digamos, devolverle a los trabajadores, que son
parte de nuestro frente, la dignidad que han ido perdiendo a lo largo de las décadas. Entonces, ahí está, creo, el reto para nosotros, justamente a los que estamos aquí en la mesa, este equipo de trabajo que hemos formado, cómo amalgamar esto en una propuesta de gobierno que sea viable, que no nos genere nuevamente estos problemas, que no somos nosotros ni neoliberales, ni somos proteccionistas, no somos un partido estatista, no somos un partido marxista, ¿no? Nosotros somos apristas, tenemos una propuesta totalmente distinta. Entonces, ¿cómo amalgamar eso? Es lo que estamos en este momento. Finalmente, para el último tema que quería tratar, que sí mi discrepancia con lo que se ha visto en la presentación, es que el componente del trabajo tiene que ser central en la industrialización. Si nosotros no defendemos al trabajador, que es algo que también perdimos a lo largo del tiempo, el manejo de los sindicatos, la cercanía con los trabajadores, la desindustrialización llevó también a eso, a que ya no tengamos sindicatos fuertes, a que ya no tengamos, digamos, un manejo. ¿Con quién se podría sentar un empresario en este momento a discutir una política salarial a nivel global? Con el ministro de Trabajo, o sea, tendría que ser el Estado, porque no hay un sindicato o un sindicalismo preparado, fuerte, doctrinario, que pueda sentarse de igual a igual con una corrida econométrica para mostrarle al empresario: mira, esto es lo que tú has ganado, yo quiero participar de esa ganancia, porque yo soy parte de este proceso. Eso lo hemos perdido. Entonces, esas banderas tenemos que irlas recuperando, tenemos que ir ganando los espacios que hemos perdido, recuperar la posición, no solamente el partido, sino sobre todo el movimiento aprista, que lo hemos dejado muy de lado por muchas décadas, ¿no? Recuperar las banderas, recuperar las posiciones que perdimos. Entonces, ese es nuestro reto. Tengan la seguridad que estamos en ese trabajo. Vamos a poder lograrlo, vamos a poner toda la fuerza del equipo en poder recuperar y elaborar una propuesta que sea totalmente viable, que sea totalmente aceptable y que no deje nunca más atrás los postulados del partido. Gracias. Muchas gracias, querido compañero César Peirano. Vamos a pasar muy brevemente unos 3 o 4 intervenciones de máximo 1 minuto, por favor. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Listo. Empezamos. John Romero Llobia. Felicito la iniciativa de la reunión y la calidad de las ponencias. Al ingeniero Salazar. Este es un congreso, un gobierno con poca legitimidad social. Y entonces es pedirle peras al horno que ellos puedan encaminar la iniciativa que usted ha expuesto, ¿no? Pero me pregunto, los académicos más conspicuos, expertos en planeamiento de la academia, han desempeñado cargos importantes en el Estado Mayor del Estado, el CEPLAN, en la Presidencia de la República, y la cosa no ha cambiado. Con FIEP, Sociedad Nacional de Industrias, corporativamente, han tenido una incidencia política importante en los últimos años. Tampoco ha cambiado la situación. Y el escenario que se advierte para el 2026 invita al pesimismo. Son 39 partidos habilitados para presentar candidaturas y dicen los analistas que hay otros 20 en camino hasta marzo del próximo año, cuando se cierre el plazo para inscribir partidos. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que usted, con su experiencia y desde la representación institucional de la que proviene, recomienda para ese escenario? O apagamos la luz y nos vamos todos. Gracias. De acuerdo. Y la cámara, por favor. ¿Cuál sería el impacto del cambio de capital en la industrialización? Jacobo Miskin. Me dio mucho gusto escuchar al ingeniero Salazar sobre la productividad y la parte industrial extraordinaria. A Peirano lo conozco del primer gobierno. Yo soy un poquito mayor que él, pero trabajamos. Los resultados después de la elección sacamos 23% con 23%. Después del gran gobierno que se hizo el último aprista, sacaron 4% o 5%, 5 congresistas.
Pero hay algo que no entiendo bien. En el Perú he leído que es el único país de Latinoamérica que ha aumentado el Producto Bruto Nacional, 1%, y los otros nada. Sin embargo, no se cuentan los 10.000 millones de dólares que es la exportación clandestina del oro, ni tampoco no sé cuánto es el monto, debe ser mayor, de narcotráfico. ¿Cómo se explica lo que dice el doctor, el ingeniero Salazar, y lo que dice ese coeficiente? Dice que América Latina, en América Latina, solo el Perú ha aumentado 1% y los otros países no han aumentado nada de su Producto Bruto. Gracias, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mónica Yaya. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicito a la mesa. Felicito a los organizadores por tener hoy como invitado nuestro a Jesús Salazar. Yo tengo una pregunta, discúlpenme, directamente para él. Tiene que ver con nuestra forma de pensar, con la ideología aprista. Nosotros somos de izquierda democrática. Y esto significa que por encargo del Víctor Raúl Arias de la Torre, nuestro líder, nosotros por vocación estamos llamados siempre a defender a los más débiles. Y esa defensa quiere decir, por ejemplo, también que estamos llamados a ponernos del lado de los empresarios peruanos cuando son víctimas de abuso de otras potencias extranjeras o de grandes empresas extranjeras. Como por ejemplo el caso de los micro, pequeños y medianos empresarios que han sido víctimas de los abusos de las empresas chinas, ¿no? En las grandes obras, en las grandes licitaciones del Perú. Entonces, dependiendo de la situación, dependiendo de quién es el débil, los apristas siempre tenemos que ponernos del lado del más débil. En algunos casos, del lado de las empresas privadas, o de cualquier empresa que sea víctima de abuso. Pero yo también pregunto, y de alguna manera llamo a la reflexión, gran parte de la polarización que existe en el país y que hace que constantemente estemos enfrentados, yo creo que muchas veces de manera irracional, y gran parte de esa polarización es por la existencia de abusos, ¿no? La existencia de sufrimiento. Y en este sufrimiento tiene que ver mucho la falta de reconocimiento del esfuerzo humano, del trabajo. La cantidad, no hablemos de los empleados, hablemos de los subempleados en el país. En el año 2022 se registraron más de 2 millones de subempleados en el país. Yo sé que esto tiene que ver mucho con una política trilateral. El Estado es uno de los mayores abusadores de las normas laborales, ¿no? Es uno de los más grandes abusadores de los trabajadores. Pero a mí me gustaría saber cuál es la propuesta que tiene, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industria en cuanto a política laboral. Yo he conversado con grandes empresarios, admirados, pero casi siempre la respuesta que tienen es: en el Perú hay demasiados derechos laborales, en Estados Unidos son menos, por ejemplo, los periodos vacacionales. Claro, porque en Estados Unidos hay una gran oferta de trabajo y seguramente no es necesario pues, tener grandes periodos vacacionales, o los periodos vacacionales pueden ser más cortos, siempre va a haber allí digamos, una oferta recíproca, ¿no? Termino en breve minutos. Entonces, ¿cuál es la política laboral que propone, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias para de alguna manera contribuir en aminorar este clima de polarización? Pero además, ¿cuál es la política, cuál es el compromiso de los empresarios frente a la corrupción desbordante en el Perú? Yo me pregunto, si nuestros empresarios no tuvieran que financiar la corrupción,
que el año pasado ha llegado a 24.000 millones de soles, si nuestros empresarios no fueran víctimas de la corrupción de los funcionarios públicos, ¿cuánto ahorrarían? ¿Y cuánto con eso se podría contribuir en mejorar las políticas laborales en el Perú? Muchas gracias. Última intervención, penúltima, Fernando Butrón. ¿Qué tal? Buenas noches. Una pregunta para el ingeniero Salazar. Mostró un gráfico interesante de correlación entre la industrialización regional y el índice de desarrollo humano, si no me equivoco. Mi primera pregunta era, no sé sobre la base de qué se ha evaluado el índice de desarrollo humano, porque según la teoría económica hay muchas posibilidades. No sé si fue sobre el ingreso per cápita o si fue sobre la satisfacción de la felicidad o de repente el acceso a los servicios públicos básicos, como por ejemplo la educación. Justamente, mencionando la educación, lo consideraba importante tomarlo en cuenta porque una de las variables o de las metas de la propuesta que mencionó fue desarrollar una industrialización, ¿no?, sectorial o regional, pero con sostenibilidad. Entonces yo me pregunto, en el Perú de hoy, en donde tenemos una serie de conflictos sociales aún no resueltos, ¿qué tan importante es primero desarrollar una política educativa sobre la cual se cimente la base de un proceso de industrialización regional o sectorial que permita tener un espacio de diálogo y justamente evitar conflictos sociales entre poblaciones que ven amenazados sus recursos naturales frente a un proceso de industrialización que o no entienden o desconocen o lo ven totalmente ajeno y amenazante para sus intereses? Última intervención, Joselito Luna, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, Joselito Luna. Me he quedado yo con esta duda cuando usted menciona de que en Lima se concentra todo el desarrollo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos la economía espacial es la localización donde los entes económicos se van a conglomerar para hacer sus negocios, para hacer sus actividades económicas, ¿no? Entonces, nosotros vemos las provincias a nivel nacional, ¿no? Tenemos agua, tenemos terreno, tenemos espacios, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Inclusive nosotros tenemos la política de la descentralización. En cada región tenemos un gobernador regional. O sea, ya tenemos las bases para poder alcanzar los desarrollos en las regiones, pero no está pasando. No está pasando. Entonces, cuando se hace un modelo de negocio, siempre el empresario va a moverse donde están todos los servicios. Y si nosotros miramos, por ejemplo, hacemos industria de Tumbes, traer los productos de Tumbes acá, el flete es enorme. Hacemos industria, por ejemplo, en la selva no hay carretera, los transportes son altos, ¿no? La gente, la mano calificada no la tenemos. Entonces yo creo que acá en Perú debemos partir por el tema de educación. Comencemos a preparar a nuestra gente a nivel nacional de todas las regiones, ¿no? Algo sorprendente, veíamos los cuadros ahí, 4 regiones se desarrollan muy bien en el Perú, por ejemplo Ica. No vemos gente de Ica que deambula por la costa peruana, no vemos. Entonces es muy poco, un iqueño es muy poco que se mueve. Pero sin embargo vemos gente de la sierra, de la selva, de otras regiones que sí se mueven y se conglomeran acá en Lima, ¿no? Entonces esa es mi inquietud para dejarlo ahí, ¿no? Para un poco ampliar el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Joselito. Entonces vamos a dar las respuestas o los comentarios finales o el cierre en 7 u 8 minutos, iniciando por el ingeniero Salazar. Adelante. Querido Enrique, vas a tener que darme más minutos, ¿ah? Son bastante las preguntas. Yo he tratado de apuntar algunas palabras clave de las preguntas que han sido varias y yo diría que un poco abrazan todo el contenido y la propuesta que venimos a hacer justamente, que es el desarrollo sostenible. Yo voy a empezar diciéndole a nuestro amigo César que yo no encuentro discrepancia. Más bien estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que hizo. Y cuando hablaba de poner al centro al trabajador para el desarrollo de la industria, pero por supuesto, eso es desarrollo sostenible. Yo les decía, desarrollo sostenible no es solo hablar de desarrollo económico.
es fundamentalmente ser inclusivo socialmente. ¿Y cómo se es inclusivo socialmente cuando uno es empresario? Empezando por casa, con sus colaboradores. Esa es yo diría, la piedra angular sobre el que se tiene que desarrollar cualquier modelo económico en nuestro país. Así que no hay discrepancia, mi querido César, estamos en la misma línea. Yo me quedo con la última frase que dijo nuestro amigo de apagamos la luz y nos vamos todos a ver. Yo soy un fervoroso optimista. Toda mi vida he sido optimista y voy a morir optimista, a pesar de haber visto en todos los años que tengo en este país cantidad de barbaridades, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando hablamos de lo que bien decías de la parte política. He visto pasar a nuestro país por muchos gobiernos, por mucha gente que nos vendió ilusiones y al final terminamos desgraciadamente en el mismo camino de su desarrollo. Pero aún así soy un empedernido optimista y es por eso que sigo recorriendo el país hablándole y diciéndole que podemos ser realmente desarrollados y que tenemos todos los recursos para ello. Aquí lo que se trata es de llevar la voz de positivismo a todo nuestro país. Yo sí estoy preocupado, como tú, de que al 26 lleguemos más de 30 candidatos, 38 candidatos, más de 50 movimientos políticos disputándose una presidencia. Eso preocupa, porque ¿qué pasa con la polarización? Bueno, no polarización, el fraccionamiento. ¿Cuál es el gran problema del fraccionamiento en el país? Ya lo hemos vivido en el 21. Que los únicos que se favorecen son los extremos. Y nuevamente vamos a tener una dupla de extremos. Y agarrémonos, ¿sabes? Porque yo no sé quiénes van a ser ahora los que van a estar en ese extremo. Uno parece que ya sabemos, pero el otro todavía no. Entonces, eso va a ser crítico, pero tenemos que prepararnos como país para ello. Lo único que nos une como peruanos, o debería unirnos como peruanos, es el gran deseo de salir adelante. ¿Qué hacemos con la política laboral? Yo quiero empezar diciendo algo. En los 2 años que estuve como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y hoy no vengo a hablar como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ya soy un expresidente, soy presidente ahora del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible, y vengo a hablar a través de esa institución. Pero cuando fui presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, yo dije algo cuando recién llegué. Bueno, señores, yo he venido a sacarlos de su zona de confort, porque eso es lo que me tocaba hacer. Yo como empresario industrial peruano llegué a ocupar la máxima posición de un gremio sumamente ortodoxo, un gremio muy conservador. Es más, ¿dónde queda la Sociedad Nacional de Industrias? San Isidro, en una casona impresionante, ¿no es cierto? Entonces, eso, si alguien le pregunta a un poblador común y corriente qué es la Sociedad Nacional de Industrias, la respuesta sería una vieja pituca que vive en su casona en Estados Unidos, de San Isidro, ¿no es cierto? Es un poco la idea que se tiene de la... Y yo dije, no, pues hay que salir. Y la mejor forma de demostrar de salir a la zona de confort es empezar a recorrer el país. Y acerqué la institución a las regiones. Y logré sensibilizar a la organización en que necesitamos presencia nacional. ¿Qué hacemos con la política laboral? Fácil. Y alguien habló de lo que pasaba en Ica, ¿no es cierto? Y de por qué en Ica la pobreza es la más baja del país. Ojo, Ica tiene escasamente 6% de pobreza. 6% de pobreza. Usted en Ica no encuentra desempleo. Pone una empresa en Ica, vaya a buscar trabajadores, no lo va a encontrar, todos están ocupados. ¿Dónde es la región que mejor promedio de sueldos tiene en el Perú? Ya, ¿por qué? ¿Ahí hay otra legislación laboral? ¿Hay otra política? ¿Hay otro? No, ahí llegó el desarrollo, ahí llegó la oferta de trabajo, y cuando llega la oferta de trabajo se va regulando solito y los sueldos van a subir y la gente va a estar con ocupaciones dignas. Ojalá todo fuera digno, no necesariamente es así, porque acá viene el otro tema que también quería concluir. El empresario peruano tiene que hacer un cambio. Siempre se dice, hoy hay un San Benito que nos ha puesto a todos los empresarios, somos los corruptos,
solamente buscamos nuestro beneficio personal, no nos importa el trabajador, los explotamos, los llevamos. Siempre hay ese sanderito que todos los empleadores, o perdón, todos los empresarios en el Perú cargamos. Pero yo me pregunto, ¿eso fue gratuito o no lo ganamos a pulso? Entonces hay que reconocer que hubo una época en que el empresario peruano ponía en primera instancia su ganancia, su riqueza económica sobre el aspecto social y el aspecto ambiental. Eso, a Dios gracias, está cambiando. Está cambiando. Y yo soy una demostración clara de eso. Que los empresarios ahora estamos dedicando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, porque yo no estoy en mi empresa generando más riqueza, yo sigo recorriendo el país y sigo haciendo algo por el país. Eso significa que habemos empresarios peruanos que estamos preocupados por el desarrollo de nuestro país. Y a Dios gracias, mi empresa, mi hijo sigue caminando y sigue desarrollando la empresa. Pero yo estoy ahora dedicado al tema nacional. Y eso es lo que necesitamos hacer. Y creo que cada vez hay más empresarios peruanos comprometidos con el desarrollo de nuestro país. Así que hay que empezar a rescatar eso. ¿Qué debemos hacer en la parte laboral? Generar desarrollo. Y no deberíamos tener una política laboral que copie realidades distintas. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuánto es la informalidad laboral en el Perú? ¿Se acuerdan? 76%. ¿Correcto? O sea, casi 8 de cada 10 peruanos no tienen planilla. Y tenemos una legislación laboral que va ¿a quién? A esas 2 personas. ¿Y quién ve por las otras 8 que no tienen derechos? Y nos matamos y nos rasgamos la vestidura hablando de que hay que aumentar el sueldo mínimo, que hay que aumentar las vacaciones, que hay que aumentar... ¿De quién, señores? ¿De quién? De esas 2 personas. Y de las 8, ¿quién ve de esas necesidades? Entonces, no copiemos realidades que no nos corresponden. Yo lo que creo es que el Perú se va a componer cuando llegue el desarrollo. No el crecimiento económico. Ya hemos demostrado que el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo. Y el Perú tuvo crecimiento económico, pero no ha tenido desarrollo. Entonces, si queremos cerrar esas brechas, necesitamos hablar de desarrollo. Yo sé que habían más preguntas, tenía algunas otras cosas más que hablar, pero ya sé que se le pasó el tiempo también. Solo para cerrar, alguien dijo, el Perú tiene descentralización, tiene gobernadores, tiene todo para desarrollar. Déjenme decirle con toda humildad que el modelo de descentralización en el Perú no ha funcionado. Y en el Perú no existe regionalización. El único intento que tuvimos de regionalización seria fue en el primer gobierno de Adán García, cuando se formaron 12 regiones. Y cuando hablamos de macroregiones, pensando en unidades económicas productivas, en corredores económicos que generen desarrollo en esas macroregiones. Eso no nos duró nada, porque apenas nos hicimos macroregiones. Yo recuerdo en esa época, en los 80 y pico, hubo un plebiscito. ¿Y quién fue? San Martín. Creo que fue el primero que se separó de la macroregión del nororiental. Imagínense. Entonces, los peruanos tendemos siempre a dividirnos. Ustedes saben que el Perú es uno de los países que tiene menos densidad por cada distrito. Nosotros tenemos cerca de 2.000 distritos, ¿no? Con una densidad que no llega ni a 5.000 pobladores por distrito. Es una locura, ¿no? Cuando el promedio mundial es de 40.000, 50.000 mínimo, pues, ¿no? No, acá se juntan 5 familias y ponen un distrito, se van al Congreso y siempre van a tener un padrino que va por un distrito. O sea, es una locura para el Perú. Lima, 42, 43 distritos, por el amor de Dios. Avanza 10 cuadras y ya estás en otro distrito. Eso impide el crecimiento y el desarrollo. Entonces, ¿en el Perú hay regionalización? No, señor. Lo único que hemos hecho es cambiar de nombre, región, de departamento a región, y creímos que eso era descentralización. No hay descentralización. Los gobernadores, lamentablemente, yo sí he conversado con muchos de ellos, los gobernadores no tienen las capacitaciones necesarias para asumir el rol de un estadista de una región. Yo conversaba con un gobernador hace poco, no le voy a decir el nombre de quién, y le decía, ¿cuáles son tus obras priorizadas? Porque me interesa saber hacia dónde camina esta región. Me dijo, por favor, yo voy a inaugurar 180 losas deportivas este mes. 180 losas deportivas, un gobernador hablando así. Entonces, ¿existe descentralización? ¿Sabemos a dónde camina nuestra región? ¿O estamos igual de perdidos como ustedes?
podríamos seguir hablando y hablando y sacando más conclusiones, pero lo único que quiero dejar como mensaje claro y optimista es que el Perú tiene todas las condiciones y los peruanos tenemos las habilidades suficientes para que este Perú no cierre su desarrollo y caminar rumbo al desarrollo hacia ese 2050. Gracias. Muchas gracias, querido ingeniero Jesús Salazar. Ya el compañero Luis Fernando Lindo le alcanzará su ficha de inscripción al término de la clausura de este evento. Palabras finales de César Peirano, adelante. Gracias, gracias. No sé si para responder al compañero Jacobo, se acordarán los que ya tenemos un poco más de 40 años, en los años 80 había un narcotraficante famoso, creo que era Poscaloca, que dijo: déjenme trabajar y yo pagaré la deuda externa. Bueno, eso es lo que nosotros como sociedad hicimos. Volteamos la cara y nos dejamos trabajar. ¿Por qué? Porque la necesidad de los dólares era tan grande que no importaba de dónde vinieran. Ahora, ese monstruo que en ese momento ya daba unos mordiscos medio pequeños, hoy día es algo inmanejable y se ha metido en todos los sectores, incluyendo la política. Entonces, el narcotráfico ha cambiado mucho. Las condiciones de mercado, porque funciona como un mercado cualquiera, han hecho que los precios de la cocaína a nivel mundial bajen por la competencia de drogas sintéticas que hay. Y los narcotraficantes, ¿qué cosa han hecho? Lo que hace cualquier empresario: han empezado a poner su dinero en otros sectores. ¿Cuál es el sector que más dinero el narcotráfico ha recibido? La minería ilegal. Encontraron que era más fácil meterle plata a los lavaderos de oro en Madre de Dios, que además socialmente no se ve tan feo como ser un narcotraficante, que seguir en el negocio del narco. Y eso lo que ha hecho es hacer crecer ese sector. Justamente uno de los problemas de la informalidad que existe en el sector de la minería es que, como no acceden a financiamiento, lo único que les queda para poder crecer, como cualquier empresario que quiere crecer, es tomar dinero de los prestamistas informales que lo toman a su vez del narcotráfico. Entonces, ese circuito es el que ha hecho que el tema de inseguridad en este momento esté tan desbordado. Porque no solamente son peruanos, ahora tenemos venezolanos, colombianos, rusos, chinos, mafias de toda nacionalidad operando en Madre de Dios para la exportación de oro que sale por la frontera con Bolivia. El tema de la educación es muy importante. Miren, les doy un pequeño alcance de lo que se dijo en el CADE. La consultora McKinsey, que es una consultora a nivel internacional, encontró 18 mercados o sectores a los cuales el mundo va a requerir industria, ¿no? O va a requerir productos industrializados de esos sectores. Donde está el comercio electrónico, vehículos eléctricos, vehículos autónomos, baterías, publicidad digital, inteligencia artificial, industria espacial, industria nuclear. Bueno, el Perú no tiene nada de esto. O sea, nada, ni uno de estos 18 sectores los tenemos. Y personal especializado en algo que se acerque siquiera a 10 metros de esto, tampoco lo tenemos. Entonces, si queremos realmente ir a esos sectores, como vimos en la presentación del ingeniero Salazar, de alta tecnología, con valor potencial de exportación muy alto, estamos fuera. Estamos totalmente fuera. La inversión en educación hoy es ya tarde, estamos tarde, pero la requerimos con suma urgencia. Si no empezamos con una política de inversión, sobre todo en la universidad pública, que es donde tenemos que poner, digamos, la mayor cantidad de recursos para poder llevar a nuestros profesionales a los niveles que se requieren para industrializar en estos sectores de alta tecnología, pues si no lo hacemos, estamos perdidos y vamos a perder nuevamente la oportunidad que el mundo nos está dando. Finalmente, para el tema de los trabajadores, que es súper importante, yo dudo sinceramente que el costo más importante de una empresa sea en los trabajadores. Ese es un discurso neoliberal que ha calado muy fuerte. Hasta los compañeros se me han creído, porque lo escucho repetir muchísimo dentro del partido. Nos hemos creído ese cuento. El costo principal de cualquier empresa, sobre todo empresas industriales, es la energía. Y la energía en este país es cara, muy cara. El petróleo es caro, se pierde mucho tiempo en transporte, la logística es cara, incluso no tenemos alternativa de energía eléctrica el otro día conversamos con un compañero que estaba viendo una planta de café
en la selva, que venía la luz creo que 3 o 4 horas al día, con eso no les alcanzaba para poder, tenían que quemar petróleo en un motor para poder darle energía. Entonces, con esa realidad es imposible que las provincias puedan industrializarse, porque el costo de la energía va a superar ampliamente cualquier utilidad que ellos quieran. Así le paguen centavos al trabajador, no van a poder hacerlo. La base para la industrialización es que la política energética sea generadora de energía abundante y barata. Es la única forma en la cual un modelo de industrialización puede tener éxito. Eso significa energía nuclear, que creo que no ni siquiera está en el debate público en este momento. Por ahí escuché a mucho el ministro de Energía que lo censuraron, hablar de pequeñas centrales nucleares en la selva, pero no como una política general. O sea, para que tengan una idea, Antamina, que es una de las principales mineras, entre la disyuntiva de comprar camiones, estos enormes que le llaman ticos, ¿no? Para el trabajo minero, entre la disyuntiva de comprar camiones eléctricos y camiones a diésel, decidió por diésel, porque la electricidad le resultaba tan cara que el diésel le pareció una mejor opción. O sea, el diésel es una tecnología que ya está prácticamente saliendo del mercado. Fue la elección de la principal o una de las principales mineras en el Perú. El sector top, o sea, no hablamos ya de sectores menores. El sector principal, minería, gran minería en el Perú, apuesta por el diésel. Entonces, si no generamos una política en la cual podamos generar o tener una cantidad suficiente de energía de los diversos tipos, ya sea gas, ya sea eléctrica, hidroeléctrica, eólica, nuclear, que nos permita tener mucha energía disponible para los procesos que se requieren, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Cualquier esfuerzo que hagamos se va a truncar en eso. Educación y energía tienen que ser dos variables que inequívocamente cualquier gobierno, sobre todo un gobierno sin ser aprista, tiene que desarrollar en el corto plazo para darle viabilidad a un modelo industrial. Muchas gracias, fuertes palmas para César Peirano. Seguiremos profundizando en este tema tan importante y fundamental, sin duda. El siguiente año quiero comentar que he recibido, además he mantenido sus nombres en el anonimato, pero he compartido algunos mensajes que me han llegado de algunos referentes programáticos del partido, alertando una perspectiva cepalina en esta jornada. Por lo tanto, sin duda el debate se mantendrá abierto, hay que seguir profundizándolo. Creo que ha sido una jornada bastante interesante. Vamos a revisar su libro, ingeniero, y vamos a estar seguramente conversando. Clausura la jornada, Carmen Najarro, miembro de la Comisión Política Nacional del Partido del Pueblo. Fuertes palmas, por favor. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches, compañeros, a cada uno de ustedes. Felicitar la presencia con este tema tan importante como es la industrialización. Aquí los ponentes, muy bien, en forma didáctica, han realizado esta ponencia e inclusive nos han traído ya un libro. Seguramente lo vamos a leer. Bueno, ingeniero, todavía no veo compañero. Pronto. Agradecer, ¿no?, al ingeniero Jesús Salazar, al compañero César Peirano y especialmente también al compañero Enrique Valderrama, quien es el que lidera esta propuesta de la agenda social, que ustedes ya lo conocen, no solamente aquí en Lima, sino también a nivel nacional, con el recorrido que él hace, vivencia pues las necesidades que hay en cada provincia, en cada distrito, en cada departamento, y eso es muy importante. Igual que otros compañeros que también nos están visitando, ¿no? También agradecer la presencia de la compañera Mónica Yaya, que está acá presente, que ella, como bien lo han dicho, está en esa lucha de la anticorrupción, dando sus ideas, defendiendo los derechos de los trabajadores. Y como bien lo dijeron acá, no hay industrialización si que no se está pensando en el trabajador también, ¿no? Se tiene que pensar en la mejora de la calidad de vida de ellos también. Eso tiene que ir de la mano, lógicamente. Y también tenemos que pensar en la educación, una educación más moderna, con mejor implementación, con mejor calidad, porque para poder preparar a nuestros estudiantes, ¿no?, desde todos los niveles, desde el inicial,
y hasta superior universitario, ¿no? Eso es importantísimo, y tomar conciencia para que a veces vemos que se oponen, ¿no?, a la minerías, hay tomas de carretera. ¿Por qué? Porque de repente no hay una conciencia, ¿no?, tanto de parte de los empresarios, en la capacidad de poder reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores también, ¿no?, y la misma comunidad. Sí, debería haber sostenimiento, pero con un cuidado ambiental que lógicamente tiene que ir de la mano con las necesidades que tenga el trabajador, o sea, todos involucrados. Yo creo que vamos a lograr que nuestro Perú, a través de estas reuniones que ustedes hasta estas horas están aquí escuchando y dando ideas también, porque no solamente los ponentes, ustedes también han hecho muy buenas preguntas y aportes, vamos a lograr construir una mejor agenda social. Y nuevamente felicitar al compañero Enrique Valderrama por estas reuniones brillantes que él organiza y convoca cada 2 semanas, ¿no? Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, querida compañera Carmen Guijarro. Saludo a la presencia de todos y cada uno de ustedes. Mi compañero Eduardo Calderón de la Barca, que lo veo después de 10 años más o menos. Un gusto reencontrarnos aquí. Querido compañero Luis Fernando Lindo, muchas gracias como siempre por ser el anfitrión de estas jornadas. Fuertes palmas para la Casa del Pueblo de Miraflores. Muchas gracias. Hasta el siguiente mes.